No necesito decirlo para sentirme segura y entregada a los demás. Esta herida que es disfuncional es una herida hermosamente funcional, como la de rechazo, decíamos. Una persona que es huidiza, que es insegura, que es, por ejemplo, ansiosa, que tiene esta herida de rechazo donde huye de los otros, que es sumamente perfeccionista, cuando se transforma en una herida funcional, es una persona concentrada, es una persona hábil en lo que hace, es una persona en quien puedes delegar una responsabilidad porque va a ser sumamente comprometida con eso que le digas. Todas las heridas tienen su lado funcional, pero también tóxico. Por lo regular hablamos más de la toxicidad para que te confronte y que te hagas cargo y cuando convivas con eso, siendo súper honesto, empiece a transformarse en una herida funcional. Entonces, vamos a ver ahora cómo esta herida de abandono nos puede llevar también a una funcionalidad. Veamos, por ejemplo, esta diapositiva que les comparto, la he redactado a partir de varios libros queridos sobre la herida, las heridas de la infancia, sobre los tipos de personalidades, los tipos de temperamentos. Entonces, digamos que este es un resumen, ¿no? Y creo que les puede funcionar para que lo vayan ustedes corroborando con ustedes mismos. Entonces, vean. La herida de abandono. Lo primero que hace una herida de abandono, aparte de las características que ya mencionamos, es representarse a partir de ser muy complaciente y tener el síndrome del Salvador. ¿Qué es el síndrome del Salvador? El síndrome del Salvador es una característica disfuncional, ¿ok? De personas que ayudan sin ayudarse primero a sí mismos. Personas que no tienen la capacidad de ayudar a los demás porque se sienten, o sea, porque sienten que al ayudar a los demás van a obtener un beneficio del otro. Entonces, ese síndrome del Salvador los puede llevar a ser manipuladores. No quiere decir que no haya personas generosas, ¿ok? Y no estoy hablando peyorativamente de quienes pueden ser personas altruistas, ¿no? Por favor, que cada vez existan más, pero sí del síndrome del Salvador, que significa la parte disfuncional de personas que quieren ayudar al otro porque van a sacar provecho, a veces consciente o inconscientemente. Son personas manipuladoras a través de cómo ayudan al otro, sienten un orgullo por ayudar a los demás, son víctimas, pero también son muy codependientes de eso. Entonces se hacen personas necesitadas. Te ayudan a tal grado que después hacen que tú las necesites, pero a veces no se dan cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando tienen, o sea, esta ruptura y este rechazo hacia ellas mismas? Esta idea del abandono, acuérdense, empieza con una sensación de no sentirse queridos, de no sentirse cuidados. Entonces lo que va a pasar es que hay una sensación de no sentirse dignos, buscar amor a como dé lugar, ¿ok? Buscar ese amor. A toda costa, por eso se hacen necesitados y hay una introyección en la infancia que es, no está bien que yo me ocupe de mí mismo, entonces me ocupo de los otros. El introyecto significa cómo hago mía una creencia y solo suya la creencia, no está bien ocuparse de uno mismo, entonces se ocupan de los demás. ¿Por qué no está bien ocuparse de uno mismo? Porque ellos ven que a sus ojos los demás no se ocuparon de él. Entonces va creando esto. Hay un miedo a no ser amado ni deseado por los demás, a estar solo. Y esto se marca mucho en las relaciones de pareja de quien sufre una herida de abandono. No se siente amado, entonces todo el tiempo se siente que necesita estar con el otro, no puede separarse del otro y a veces es una carga para la persona que está con él o con ella. ¿Mm? ¿Cómo se transforma esto? En una idea de superioridad moral porque quiero salvar a los demás. Ahí es donde viene
este síndrome del Salvador. ¿Cómo quieren ser vistos? Yo ayudo a todos y en todo. ¿Cuál es su visión del mundo? El mundo está lleno de gente que depende de mí, pero en realidad él depende de todo mundo. Hay un error trágico que significa que al no reconocer sus capacidades, el error trágico, yo lo puse así, porque esta es una mirada que aparece en la poética de Aristóteles a partir de las obras de teatro que analiza Aristóteles, y en toda tragedia hay un error trágico, hay una característica que el personaje no se da cuenta. Bueno, si nosotros tenemos la herida del abandono, puede que no nos demos cuenta que nuestro error en la vida es que no reconocemos nuestras capacidades, y por lo tanto eso nos lleva también a la soberbia, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando la herida de abandono empieza a hacerse funcional? Cuando yo volteo a verme, cuando empiezo a tomar conciencia de mí, cuando trabajo mi autoestima, cuando me convierto en el primer observador de mí. Ahorita les dije que les voy a dar 3 herramientas en donde empiezo a darme cuenta que soy afectuoso, generoso, bondadoso, que soy independiente, que soy empático, altruista, amoroso y libre. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que esos son mis virtudes y mis valores, y que no necesito demostrárselo a los demás, y que no necesito hacerme la necesitada, empiezo a darme cuenta que soy una persona digna de amor, y por lo tanto todo eso que hacía de manera falsa se empieza a ser genuino. Empiezo a dar porque me doy a mí mismo, empiezo a amar porque me amo a mí mismo, empiezo a no depender del otro y lo dejo ir porque no necesito que me necesite, sino que lo dejo ir para que de alguna manera, desde el amor que yo me tengo, no lo necesito y no me aferro a esa persona y le doy la libertad de ser el que tenga que ser, y va a validar estas cualidades en mí, si se da cuenta. Y si no, asumo que no y me hago cargo de eso. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? Una de las características que nos ayuda cuando tenemos una marcada herida del abandono es empezar a realizar actividades que me muestren mi capacidad creativa. Lo que ustedes quieran. Capacidad creativa no solo artísticamente, capacidad creativa culinaria, capacidad creativa, digamos, también en tener ideas creativas y llevarlas a cabo, darme cuenta de mi creatividad en el día a día, donde elijo cosas diferentes a lo habitual, ¿ok? También empiezo a centrarme cuando me detengo en mí misma y empiezo a tener confianza. Y a partir de esto, entonces empiezo a observar que yo voy a tener cualidades de líder.